Muy buenas tardes. Estamos tres tertulianos conocidos de aquí, de 1021. Rafa Martos, que dirige un periódico en Almería de hace muchísimos años, y Javier Bleda, que es un periodista que durante muchísimos años ha estado en África, y por eso quería que participara en esta ocasión, donde saco bueno, saco un tema que hace unos días alguien lo puso en la plataforma de X, la de Amazon, lo que era antes Twitter, y era que en Níjar, es la provincia de Almería, Níjar es un pueblo pequeñito, en teoría es un pueblo pequeño, estaban construyendo una mezquita enorme, una gran mezquita. Y bueno, pues me pareció, o sea, cuando yo vi eso en X, en la plataforma, pensaba que era mentira. Digo, no, pues si Níjar no sé cuántas habitantes tiene, pero no tiene que tener mucho, porque yo he vivido en Almería muchos años y Níger era una provincia muy pequeñita, vamos, muy apartada. Sé que durante estos últimos años, oye, por cierto, saludo con Javier y Rafa, que nos he saludado antes. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal, tardes. Joaquín? ¿Cómo Sí, estás? Sí, Javier, ¿qué hola. habitantes tiene Níjar, Rafa? no, no. Tú que eres director de un periódico allí. Pues mira, a ver, Níjar como término municipal es el más grande de la provincia de Almería. De hecho, es toda una comarca, la comarca de Níjar. Como Lo que término ocurre es que municipal, sí, tiene, el territorio sí, sí. claro, como término municipal, ¿qué es lo que ocurre? Que está compuesto por muchos pequeños pueblecitos, todos del mismo ayuntamiento, el de la villa de Níjar, está la villa de Níjar, Campo Hermoso, está San Isidro, en fin, hay un montón. Parte de él está en Cabo de Gata, otra parte fuera. Es decir, que es un término, como término municipal, muy extenso, pero es verdad que poco poblado, y sobre todo poco poblado esos núcleos en los que en muchos de ellos la inmensa mayoría de la población es inmigrante o de origen inmigrante. Y eso no figurará, o sea, como la mayoría, imagino que habrá muchísimos inmigrantes que no habrá llegado a tener papeles, como se dice, o sea, con lo cual en el censo no figurará como que Níjar tiene esa cantidad de inmigrantes que debe tener, porque si tiene esa mezquita, tiene que tener un montón de inmigrantes. Claro, no, a ver, esto es como todo. La inmensa mayoría sí que tienen papeles, sí que son, si no es que tengan papeles momentáneos para trabajar, es gente documentada y que vive, muchos de ellos desde hace bastantes años, en alguno de los numerosos núcleos de población de Níjar. Pero también es verdad que hay algunos asentamientos, que ha sido también noticia en algunos momentos, hay asentamientos ilegales bastante grandes. Y bueno, pues se están intentando eliminar, prácticamente ya se han eliminado todos los que había, pero eliminarlos no resuelve un problema. Es decir, si hay 500 personas en un asentamiento y quita el asentamiento, esas personas no desaparecen. En algún sitio acaban recalando, ¿no? Y esos son personas, sí, en ese caso sí, irregulares. Y fíjate, también hablando creo recordar que fue con Cruz Roja, comentaban que no todos los que están en los asentamientos ilegales son personas irregulares. Algunos de ellos están legalmente en España. Lo que ocurre es que como procuran rebañar todo el dinero que ganan para mandarlo a su familia, pues muchas Ah, veces en vez de pagarse un alojamiento, que a veces tienen problemas porque hay gente que no les quiere alquilar, pues prefieren vivir en un asentamiento en malas condiciones para que la nómina completa les llegue a su familia. sí, sí, sí. La mezquita es enorme, por lo que veo, o sea, quizás sea la más grande, por lo menos de Almería, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no es la única que hay en Níjar, ni desde luego no es la única que hay en la provincia de Almería. Sí, 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 Hay, habrá. hay muchas. Es normal, a ver, pero a mí no me sorprende, pero si es que es normal. O sea, pues si es normal, si hay musulmanes, pues querrán rezar. Y si Sí, hay bueno, una, a los como, musulmanes, pero los musulmanes que hay allí no pagan cuota ninguna para que hagan una mezquita de esa categoría. ¿Quién paga eso? pues ese es uno de los grandes Enigmas. enigmas de nuestra sociedad. Porque, a Se dice ver, que Arabia Saudí pagaba muchas mezquitas y muchas tal.
pero claro, es que no sé si está ese, tan bien. ese es el gran problema. Y yo Vamos a ver, creo el que terreno es un terreno al lado de una carretera. Ese terreno vale un dineral. sí, Y ese es grandísimo. sí, sí. ¿De quién es? Sí, bueno, pero ese terreno está calificado en el Plan de Ordenación Urbana de Níjar como de uso religioso. O Ah, sea, y se lo han todos dado sabemos a... Sí, que los PGO tienen calificaciones de dotacional, urbana. Ahora, ese terreno, lo digo porque cuando pidieron licencia de construcción, ¿Quién pues la en pidió? ese momento, ¿qué? ¿Quién la pidió? Pues no recuerdo, pero gobernaba el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Níjar. Sí. Y precisamente el Ayuntamiento le dio licencia y yo hablé también con el portavoz de la oposición, que era del Partido Popular, y porque hizo algunos cuestionamientos, ¿no?, a esa licencia. Y me dijo, no, si nosotros como Partido Popular no tenemos problemas, si nosotros Claro, cuando gobernábamos el Ayuntamiento de Níjar ya dimos licencias para para mezquitas. mezquitas, o sea, no es la primera. Lo que ellos cuestionaban era el tamaño, ¿no? Porque no sabían El tamaño del territorio, si del terreno, legalmente esa extensión podía. de ese Dime. terreno tan grande. Sí, Sí, que cuestionaban si la construcción iba a cumplir los la normativa vigente. Y él fue el que me comentó pues que sí, que ese sitio tenía calificación de uso para instalaciones religiosas, es decir, igual que se ha puesto una mezquita, se podría haber puesto una iglesia, una sinagoga o un templo religioso de sí. cualquier. Esa es la calificación. Lo único es que alguien tiene que comprar el terreno, alguien tiene que venderlo, alguien Sí. tiene que construirlo. Eso ya no es tema del ayuntamiento, ¿no? Bueno, el terreno no se vende, el terreno es del ayuntamiento. Solo que cedido a... es un terreno Del municipal uso, cedido uso. a una confesión religiosa. Bien, ¿hay alguna sinagoga ya que has comentado que también puede haber en la provincia de Almería? No te consta, ¿verdad? ¿O sí? Que no me consta, pero es que tampoco conozco judíos en la Sí, provincia de no Almería. hay mucho. O si lo hay, Entonces, no se conocen, sí, sí. Yo conocí a un judío de la Almería, pero era de toda la vida, vamos, pero no bueno, practicaba no sí, sé, Bendodo, el que fue el hombre fuerte de Juanma Moreno, que ahora está en Génova con Feijó, es judío, ¿no? O sea, sí, 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 vamos que tampoco. sí, sí. Se ve mucha gente haciendo la oración y haciendo actos como para necesitar una mezquita tan grande ahí en tal. O sea, se ve muchedumbre, se Yo te ven, soy sincero, no, yo no he ido un viernes allí a ver si va gente o no va gente. no, bueno, si está en construcción, Lo que, o sea, no está claro, terminada. pero que no he ido a ver Sí, en otro en sitio, Níjar sí, a ver si hay mucha gente que vaya a mezquita, porque normalmente las mezquitas suelen ser bastante pobres. En realidad pasa como con una iglesia, ¿no? Donde se sí, juntan sí, sí, cuatro católicos a rezar y hay un sacerdote, pues se puede dar una misa, ¿no? Pues en el Islam no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero digamos que puede haber una mezquita en un garaje, ¿no? En un piso. Entonces, no sé, sí que se junta mucha gente cuando llega el final del Ramadán, el Eid el-Fitr, y bueno, pues ahí sí se juntan. Normalmente se hace una oración comunitaria bastante grande junto al estadio de fútbol, que hay un parking muy grande y se suele hacer allí. También se ha hecho en las Almadrabillas, por ejemplo, sí, en otro sí, sí, sitio. sí. Javier, tú que has estado Lo que muchos años. pasa, Sí, Joaquín, seguramente la mezquita, no lo sé, pero creo que es probable cuando son tan grandes, es que tenga una zona también destinada a escuela coránica. Es probable. Y eso pues ocupa espacio porque tiene habitaciones y tal, ¿no? y ya Y está. seguramente si la han hecho tan grande o si la están haciendo tan grande es porque pretenderán que en un momento determinado sea el centro, la mezquita sea el centro neurálgico de las celebraciones islámicas en momentos específicos, ¿no? En determinadas celebraciones.
pero obviamente también el tamaño de la mezquita, todas las mezquitas se deben hacer lo más grandes posibles de acuerdo al Corán, porque ello implica, igual que pasaba antes con las iglesias, que es una manera en fin, de adoración, de agradecimiento a Alá, el que la mezquita sea cuanto más grande mejor, aun independientemente del número de fieles, ¿no? Pero luego durante la semana los fieles no son tantos y es el viernes cuando se junta, claro, hay una aglomeración de gente tan grande que necesita que el lugar sea igualmente grande, ¿no? Pero si han hecho una mezquita así, aparte de que pueda ser escuela coránica, también se deberá a que efectivamente el número de practicantes, el número de musulmanes en esa zona debe ser muy grande y el dinero, independientemente de que venga también de Arabia o de cualquier otro país, el dinero para las mezquitas también sale de los fieles, ¿eh? O sea, en los rezos también, igual que se hace en las iglesias católicas, los fieles también aportan dinero, aportan dinero para eso. Eso en los viernes, pero aparte de eso hay muchísima gente con más o menos posibles, muchísima gente que aporta dinero para las mezquitas o para la construcción de las mezquitas o te regala directamente sacos de cemento, ¿sabes? O sea que eso funciona así. Todos los fieles colaboran mucho más que en la construcción de iglesias católicas. Antiguamente sería diferente, pero hoy en día la iglesia se maneja por lo de la X de la declaración de Hacienda. Pero hoy en día se sigue haciendo lo mismo que antaño se hacía en el tema islámico, que son los fieles los que realmente aportan todo lo que puedan cada uno. O sea, el Islam no te obliga a que aportes nada si no tienes nada, pero que aportan cada uno lo que puedan, ¿no? Y en todo caso, por lo que decías antes, estamos hablando de que hay no solamente mezquitas en Níger, sino que hay más de 1.800 mezquitas en España. Más de 1.800, unas grandes, otras pequeñas. Sí, pero iglesias hay muchas más, iglesias católicas. Sí, que quería, abundando en lo que comentaba Javier, es que el problema que solemos tener es que miramos el Islam con ojos de la cultura católica, incluso fíjate, más que cristiana, católica, ¿no? Europa, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros concebimos una iglesia como un lugar de rezo, punto final. Una mezquita es mucho más. Una mezquita es el lugar no solo del rezo y como escuela coránica, es también donde se pueden reunir los fieles a hablar cosas de temas de trabajo, por ejemplo, sí, para discutir propia. Asuntos sociales. O sea, pretende ser un punto de encuentro. Y luego hay otro detalle más, por eso lo del tamaño, pero hay otro detalle más, y por eso decía lo de la visión, es que en el Islam hay mucha más división que en el cristianismo y en el catolicismo. Mucha más división porque ahí en cada mezquita se puede ofrecer una interpretación distinta del Corán, entre otras razones porque el contacto en realidad es directo entre el fiel y Dios sin mediación, pero claro, alguien te explica la palabra de Dios. Entonces, esa persona que te lo explica, te la puedo explicar de una manera, te la puedo explicar de la otra, y entonces lo que muchas veces se pretende es construir la mezquita más importante, la de más referencia, la más destacada, la más grande, porque eso hace que pueda acoger a más fieles. Y cuanto más fieles acoges, a más fieles llegas con tu mensaje concreto sobre el Islam. No sé si me explico, ¿no? Sí. Pero, ojo, en las iglesias en origen no solo eran para rezar. O sea, en la iglesia dormían, o sea, de noche ponían paja, dormían la gente que no tenía dónde vivir, dormía allí, y por la mañana le daban cerveza y pan y se iban a trabajar. Y volvían de noche a dormir allí otra vez. O sea, el inicio de las iglesias no es como ahora, que ahora está cerrada y solo abre para hacer la misa.
Las mezquitas no, las mezquitas son solo para rezar. Bueno, Por eso es para tan rezar y para ese importante tipo. en el... Pero digo que es que el origen de las iglesias es diferente. Las iglesias eran Ujú. templos donde la gente, toda la gente del campo, la gente humilde, por supuesto, no eran los ricos, iban a la iglesia a dormir y a resguardarse del invierno, porque fuera nevaba. Y dormían allí, Eso, vamos, que encima de una paja, no era otra cosa. Y por la mañana quitaban la paja, la quitaban para limpiarle y para la noche poner otra para que los fieles fueran a dormir. Y ya te digo, incluso los sacerdotes o los que manejaban la iglesia eh, le daban, por la mañana daban, cuando se levantaban todos estos trabajadores, le daban cerveza y un mendrugo de pan, lo mojaban, comían con eso y se iban a trabajar. Esa era la vida. La gente antes era pobre, no es como ahora. no, decía que por eso es tan importante cuando se construye una mezquita Sí, saber si, digamos, qué versión del Islam está detrás de la financiación. ¿Qué país suele ser el que financia al imán o a los imanes, ¿no? No es, ese aspecto es mucho más importante. ah, ¿no es Marruecos el que tiene un montón de imanes que les paga el sueldo desde Marruecos? Sí, 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 pero Arabia Saudí no se queda detrás. Sí, Arabia Ahí Saudí hay sé un, que tiene muchísimo dinero. Bueno, sí, claro, se rica. Sí, sí, bueno, pero en Arabia el Saudí le caso, paga, no solo le paga a los imanes, le paga también a otro tipo de actividades bastante sí, peligrosas. mira, Sí, sí, en Granada, sí, la mezquita que se hizo en la plaza de San Nicolás, sí, esa la financió Arabia Saudí, sí. por ejemplo. ¿Por qué? Y claro, eso es un riesgo, porque Arabia Saudí bueno, iba a decir una monarquía teocrática, a ver si es que al final lo son todas, ¿no? Pero Sí. la versión del Islam que tienen es de las más integristas que hay, con lo cual, es que, ¿qué van a predicar allí? Sin embargo, Marruecos, dentro de lo que hay, Más pues radical, es menos radical. menos duro en ese sentido, ¿no? Es un poquito más La de Madrid moderado. la de Madrid sí la pagó Arabia Saudí, que tú lo conoces, ¿no, Javier? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, esa la financió Arabia Saudita y claro, es una mezquita, digamos, es la madre de todas las mezquitas, porque es enorme, y es una mezquita, digamos, un tanto radical. Ya ha habido ahí, ahora mismo, vamos, hay gente del CNI que parecen, que parecen gente normal que vaya a rezar y tal, pero están instalados totalmente en el día a día de la mezquita Monitoreando a ver qué precisamente se dice, para ¿no? controlar. Sí, Monitoreando a ver qué se dice efectivamente, allí. ¿no? Sí, sí. Y luego también otro detalle curioso es que, fíjate, Marruecos, con toda la importancia que tiene como país musulmán, pero luego también hay categorías dentro de la enseñanza del Islam. Por ejemplo, hay mucho marroquí y de otros países musulmanes del África subsahariana que van a estudiar a Mauritania. Porque allí, no solo porque sea una república islámica, sino por la calidad de la enseñanza del Corán. En Es una cosa Mauritania, que me sorprendió mucho cuando yo vivía en Mauritania, sí, sí. y venía gente incluso de Marruecos, porque dice, bueno, viene gente de Senegal o de Gambia o de Mali, de tal. No, pero es que venían de Marruecos a estudiar allí, ¿no? Y me sorprendió, y es por eso, por la línea de enseñanza y por la calidad de la enseñanza, ¿no? Pero en todo caso sí que hay una división importante, como hablabas antes, Roberto, de lo que es el Islam, y que no hay un Islam. Para la gente que tiene otras religiones, parece que hablar del Islam es solo hay un Islam y ya está. Pero luego, dentro de lo que es el propio Islam, pues igual que dentro de lo que es el cristianismo, pues hay diferentes ramificaciones, naturalmente, ¿no? Pero unas más duras que otras, que son las que nos vienen preocupando. Aunque a estas alturas
en España yo creo que ya preocupa cualquier cosa. O sea, antes podría estar instalado el tema del terrorismo islámico y por eso había algunas líneas del Islam que te preocupaban más, pero ahora ya no. Ahora ya yo creo que el tema del que viene de fuera, el tema especialmente que se nota por la religión sobre todo, ¿no? Pues está instalando a la sociedad española y al resto de Europa en una especie de revisión de lo acordado, ¿no? Porque ten en cuenta que en España ¿cuándo fue? En 1992, que fue cuando se hicieron los acuerdos de cooperación con los representantes de la cultura islámica y se habló de darle entidad jurídica a las mezquitas, de los colegios, que había que enseñar el Islam en los colegios, del tema de los cementerios musulmanes, que hasta a día de hoy no hay cementerios musulmanes prácticamente. Se iban a crear cementerios musulmanes expresamente musulmanes y luego en su defecto, se iban a crear zonas para esos cementerios, o sea, zonas para enterramientos musulmanes dentro de los cementerios municipales. Pues claro, antiguamente todos los cementerios eran cristianos, ¿no? Pero realmente no tienen por qué ser cristianos, porque no son de la iglesia, son del ayuntamiento. Entonces, puesto que son del ayuntamiento, podrían tener perfectamente una zona de enterramientos musulmanes, ¿no? Y esto se firmó en el 1992 y todavía no se ha hecho ninguna de estas cosas. Bueno, fíjate, hay, no sé si habrá cerca de 300.000 alumnos en las escuelas españolas que son musulmanes y me parece que no sé si habrá a lo mejor 80 o 90 profesores de enseñanza islámica, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con esto? Pues el ver que se está haciendo, todo está unido, ¿no? El ver que se está haciendo una mezquita tan grande implica, sobre todo para la gente extremista no musulmana, ¿no? Para la extrema derecha española en concreto, pues implica que la invasión se está dando, en fin, que vienen los malos, ¿no? Y eso es algo que no se puede dejar estar, eso es algo que hay que hablarlo, porque yo creo que únicamente hablando es como se puede llegar al entendimiento, pero claro, hay que hablarlo por las dos partes. En alguna ocasión hemos comentado en este mismo espacio de tertulias del periódico 1021 que, por ejemplo, en Alemania pues se están realizando manifestaciones autorizadas por aquello de la libertad de expresión, pero manifestaciones para imponer la Sharia, o sea, para eliminar en algunas zonas de Alemania, para quitar la Constitución en esas zonas e imponer la Sharia. Eso en Alemania. Imagínate, con todo lo que lleva Alemania detrás, ¿no? Culturalmente, ¿no? Entonces, claro, es normal que mucha gente tenga miedo a todo esto. Es normal que mucha gente diga, bueno, pero ¿qué está pasando? Es que cada vez vienen más gente, cada vez nos están intentando imponer sus ideas y yo creo que obviamente no queda otro remedio que el entendimiento entre culturas, el entendimiento interreligioso, porque si no, todo esto nos está abocando a un abismo que no se sabe cómo acabará. Bueno, a ver, me llama la atención, ¿no? Porque sí es verdad esa imagen que tienen algunos o que expresan algunos, ¿no? De la idea de invasión, ¿no? Pero, o incluso como que nuestra cultura desaparece, vamos, en Marruecos hay más de medio centenar de iglesias y hay 2 catedrales y hay obispos y tal, o sea que a ver, no pasa nada. Y es normal que donde hay musulmanes, pues quieran tener un lugar de rezo. Me parece de lo más normal. Y luego respecto a la Sharia, a ver, tenemos un ordenamiento jurídico, ¿no? Hay un código penal, hay una constitución, están los derechos humanos. Bien, pues dentro de esos 3 ámbitos,
podemos convivir. Quiero decir, aquí no se permite cortarle la mano al que roba. ¿Vale? Pues entonces no se le puede cortar la mano al que roba. Lo diga quien lo diga, lo dice el Código Penal, que eso no se puede hacer, ese delito no se puede castigar así, ¿no? Y como eso te digo cualquier otra cosa, las leyes, estamos en un país y en un contexto, toda Europa, civil, con las religiones fuera de las instituciones, con un ordenamiento jurídico civil, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Yo, por eso muchas veces cuando alguien expresa eso de es su cultura y hay que respetarla, es ironizando sobre determinados comportamientos incívicos de extranjeros. Pues yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Cuando hay un español de España muy español y mucho español que mata a su mujer, digo, es nuestra cultura y tenemos que protegerla, ¿no? O cuando mataron al chaval este, lo mató un, no recuerdo ahora mismo, que fue noticia, ¿no? Que un chaval que estaba haciendo, un niño que estaba haciendo deporte, entró otro que al parecer tenía sus facultades mentales perturbadas y lo mató. Bueno, ahí sabemos que tenía ese asesino sus facultades mentales perturbadas, pero si las llega a tener esas mismas facultades mentales perturbadas alguien que hace determinados gritos o tiene otra color de piel o profesa otra religión, ya no es un loco, ya es, y no solo él, sino todo el colectivo, ¿no? Por eso creo que hay que tener mucho cuidado con lo que algunos pretenden, ¿no? De criminalizar en general a los extranjeros, más particularmente a los inmigrantes y más concretamente a los musulmanes, porque vamos, parece como si... ¿Cómo está Almería en ese aspecto? Porque yo recuerdo hace muchos años hubo una gran manifestación en el Ejido, que era racista. Y recuerdo que el Pimentel, que era ministro de... No recuerdo de qué era ministro, era ministro de Aznar. De trabajo. De trabajo, sí. Dimitió precisamente porque el alcalde del Ejido, o sea, él llamó al alcalde del Ejido para que se quitara, desconvocara la manifestación y dijo al alcalde que no, que él no conocía el tema. No, a ver, aquí en Almería, en general, no hay problema. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de los inmigrantes que hay, la inmensa mayoría están de modo legal, tienen sus casas, tienen sus vidas, tienen tal. Y luego, lógicamente, también hay inmigrantes irregulares. Pero como hay trabajo para casi todo el mundo, aunque últimamente han subido los índices de criminalidad en Almería, por cierto, lo que ha subido más que nada es la ciberdelincuencia, ojo, no otros tipos de delitos que se podría asociar más a la inmigración irregular, no, lo que más ha subido han sido los ciberdelitos en Almería y lleva ya tiempo en esa situación y es un dato interesante. Pero bueno, como casi todo el mundo suele tener trabajo, no hay normalmente conflictos. Yo te puedo decir, yo en la zona en la que vivo, pues tengo vecinos y vecinas que son musulmanes. Frente de mi casa, a los lados, mi hijo han ido a colegios con niños extranjeros sin ningún tipo de problema, en la universidad. Quiero decir que cuando se pretende se pretende convivir, pues se puede hacer. Y ojo, cuando yo hablo de convivencia no me refiero a que vayamos, como dice la canción, todos juntos como hermanos a cantar a qué bonita es la vida. Y no, convivir es lo que pasa en los matrimonios, en las empresas, es decir, pues estamos todos en la empresa, estamos todos los compañeros, con unos te llevan mejor, con otros peor, con unos vas a tomarte un café, con otros te tomas una cerveza y a otros no los quieres ni ver, pero eso no significa que le estés tirando lápices o él te los tire a ti. Es decir, convivir es vivir todos los días unos con otros sin agredirnos, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra.
Y por eso lo de la Sharia, ya digo, Código Penal, Constitución y derechos humanos. Yo creo que ese es el ámbito en el que nos tenemos que mover, y el que se salga, sea del color que sea, de la raza que sea, de la religión que sea, pues a la trena. No sé, sí, eso es muy bonito todo, pero luego mira lo que está pasando en Francia. Estaba viendo unas manifestaciones y estaba viendo allí unos ataques de violencia bastante horrorosos. O sea, Claro, pero aquello no también se es por una controla, no sé qué razón. pasará, vamos. Ojo, Pero y en Inglaterra también, ¿eh? también, claro, pero yo creo que eso parte de un concepto xenófobo. Es decir, hay, como decía antes, Pero que no es españoles de España, xenófobo, muy porque al españoles y parecer muchos hay zonas españoles. donde hay alcaldes que quieren imponer, como ha dicho antes Javier, en Inglaterra. Hay algunas ciudades donde el alcalde es musulmán y quiere implantar la Sharia en su zona, Bueno, porque son pero es más que eso no tiene directamente. nada. Pero, a ver, pero sí, claro, es como si también dices, hay un alcalde que es de extrema derecha y quiere expulsar del pueblo a todos los que no son blancos. A ver, que gente hay para todo, que gente hay para todo. O sea, si nos vamos, a eso a lo que me refiero, si nos vamos concretamente al extremista, y a ese extremista lo utilizamos como Como modelo, sí. ejemplo de que todos son así, No, no, ya. pues mal vamos, ¿no? Bueno, de todas formas, recientemente hemos tenido una serie de noticias o de imágenes que no paraban de salir de Inglaterra. Manifestaciones, o sea, creo que han metido a Sí, centenares de... pero, O sea, sí, pero hay un Joaquín, problema. Y ese problema está sí, pasando. sí, pero yo creo que es que el problema viene del choque de extremos. Es decir, por una parte hay un extremo que considera que todo lo que viene de fuera, y cuando digo todo, en Inglaterra es hasta el resto de europeos. O sea, Bueno, el mira Brexit Alemania. que Alemania ha claro, frenado la entrada de inmigrantes. Y está... sí, no, pero te quiero decir, lo que te quiero decir es que se produce por un choque, lo que ha pasado en el Reino Unido, Ujú, se produce por ese choque. O sea, por una parte es el nacionalismo exacerbado de algunos que sí. entienden que todos los que no son exactamente como ellos no son dignos de pisar su sagrado suelo, y por otro lado están los que están en un extremo ideológico también, en este caso religioso. Y en medio, ¿qué es lo que ocurre? Pues en medio hay una inmensa mayoría de gente que lo que les está pasando es que se dan cuenta de que no son aceptados, de que ellos han nacido, por ejemplo, en el Reino Unido, o han nacido en España, o han nacido en Alemania, que probablemente sus padres también nacieron allí o llegaron y él, ya digo, no había nacido, pero que aunque sea un ciudadano alemán, aunque sea un ciudadano español, aunque sea un ciudadano inglés, como se llama Muhammad, ya no lo miran igual, ya no lo tratan igual. Y entonces, claro, se produce un choque en el que dice, yo no sé si vosotros habéis visto la película Gandhi, Sí, eh, muy antigua. tiene Sí, sí. muchos años, sí, Hay, sí. hay una escena al principio que a mí me parece muy relevante y que para mí es muy significativa, ¿no? Gandhi, que en ese momento no se llama así, vuelve, después de haber estudiado en el Reino Unido, vuelve a la India. Y entonces él allí nota, nada más llegar, el desprecio con el que las autoridades coloniales le tratan a él. Y él lo primero que dice es que yo soy inglés, que yo soy inglés. No, allí no eres inglés, allí eres un indio. Sí, 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 ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que me parece lo mismo. Yo conozco un chaval, su padre cristiano, te hablo de aquí de Almería, su padre cristiano, su madre de origen marroquí, era musulmana, se convirtió al catolicismo, el niño fue bautizado y el niño hizo la primera comunión.
Eso sí, claro, no puede evitar que su segundo apellido, Sí, sea, su nombre es cristiano, su sí, nombre es cristiano, pero su segundo apellido no. ¿Qué ocurre? Pues los veo un día por una plaza, ¿no? Con unos amigos y le decían a otro, llama al moro, llama al moro. Fíjate, un sí, chaval, nacido aquí, sí, de padre de aquí, sí, sí, de madre que era de fuera, pero incluso se hace católica. Él nace aquí, es católico, se bautizó, hizo la comunión, pero sin embargo los amigos, incluso sus colegas, que no se lo decían en un tono despectivo, decían, el moro, o sea, ya, que venga el moro. Claro, no dejará de ser el moro en su vida, en su vida. Entonces, ¿tú Imagino que crees eso pasará que también en se va a África, ¿no? sentir muy de aquí? Esto, Javier, en África también hay gente que le habrá pasado eso. Pero al contrario, me refiero. Sí, claro. O sea, el tema del distinto es Sí, en todas partes, ¿no? En Senegal, por ejemplo, nosotros somos los Tubab y todo el mundo te dice Tubab, que quiere decir hombre blanco, ¿no? Eh, en todos, no hay ni un solo país de África donde no tengan una denominación específica para llamar al hombre blanco, ¿no? Mira, yo tengo 6 hijos y 3 de ellos han nacido en África de madres africanas. Por lo tanto, son mestizos, ¿no? Conozco muy bien el tema de toda esta idiosincrasia cultural que se va montando una sobre otra, ¿no? Mis 2 hijos pequeños nacieron en Senegal, son españoles, porque son hijos de un español, y entonces pues directamente nacieron españoles, ¿no? Por la ley española, claro, tú puedes estar trabajando en un sitio y tener un hijo, ¿no? Pero claro, son mestizos. ¿Qué ocurre? Pues que en España, desde el minuto uno, son los negros todo el tiempo. Tienen un nivel cultural, afortunadamente, bastante alto, tienen 11 y 12 años ahora, para su edad les gusta mucho estudiar y entienden muchas cosas y eso es lo que ha permitido que hasta se rían de esto, ¿no? Pero ya llega un momento que te cansas de que todo el tiempo sean los negros, como decía él, el moro, pues estos son los negros todo el tiempo. Para cualquier cosa. Ayer mi hijo, el de 11 años, son las fiestas de aquí, estaba bailando y tal, y 2 señores al lado de él, y él lo escuchó, le dice, mira cómo salta el africano. Mi hijo se le da muy bien el fútbol y para insultarlo le dicen Vinicius, negro, tal y cual, vete a tu país, negro de mierda, tal, ¿no? Y estamos hablando de niños, ¿eh? Y se lo dicen Y estamos niños y se hablando le dicen de adultos. España. O sea, y en España. De España, Y en una de provincia España. pequeñita y en un pueblo pequeño. De la zona centro de España. Hace poco se encontraron una bandera española de plástico, de lo que sea, de estas que se utilizan para las fiestas, que ponen banderas de todos los colores, ¿no? O sea, de todos los países. Y entonces pues cogieron la bandera, mi hijo y otro niño de por aquí y tal, y estaban ahí jugando con la bandera y tarareando el himno nacional, porque a fin de cuentas los dos son españoles, ¿no? Bueno, pues una señora de estas que viene de Madrid a estar aquí unos días y tal, una turista, estaba sentada en una terraza, le dice, oye, tú, negro, ¿tú por qué tienes la bandera española? ¿Tú qué haces cantando el himno español? O sea, a un niño, a un niño, ¿no? Entonces, claro, Sí, todo sí. eso y 1000 cosas más. Nos hemos tenido que cambiar 4 veces de pueblo porque queríamos vivir cerca de la naturaleza y tal. Nos hemos tenido que cambiar 4 veces de pueblo por temas de racismo, ¿no? Todo eso lo mamamos cada día y lo vivimos cada día en nuestras vidas, con adultos, con menores, con profesores. Yo he tenido que discutir con profesores porque ahora ya no, ahora mis hijos en ese campo se defienden solos, pero hasta hace 4 días
en fin, le decían, pintar esto de color carne. Y mi hija, de cachondeo, le decía, "Oiga, ¿y cuál es el color carne? Porque aquí veo que todo pone en naranja". Dice, es que ese es el color carne. Y claro, mi hija dice, pues mire usted, ese no es mi color carne y además yo no conozco a ninguna persona que sea naranja, ¿no? Y así, ¿no? Y claro, cuando resulta que hay una fotógrafa afroamericana que hizo una gira mundial buscando pantones del color de la piel y creo que descubrió más de 2.700 diferentes tonalidades. 2.700 diferentes tonalidades de piel diferentes. Hace poco, una amiga mía que está encargada de una biblioteca en Orense, que es gallega al 100%, blanca al 100%, y todos sus ancestros son gallegos y blancos, por capricho, no sé si habéis oído hablar de un test que te lo haces, que vale poco dinero y que te dice todos tus ancestros genéticos, ¿no? Bueno, pues por capricho se lo hizo y tiene una parte de su genética que viene de la zona que ahora se conoce por Nigeria, pero que obviamente antes Nigeria no existía. Entonces viene de esa zona, ¿no? Y conozco ya al menos a 5 personas blancas dentro de mi entorno que se han hecho ese test y que todos tienen ancestros africanos, porque en teoría pues es la cuna de la humanidad y todos venimos de ahí, ¿no? Y estoy seguro que si los líderes de la extrema derecha, que si el propio Adolf Hitler Sí, sí, hiciera ese sí, test sí, o se lo hubiera hecho, tendría ancestros africanos igualmente, ¿no? o Entonces yo judíos. creo que el problema cultural está ahí, eso no lo podemos quitar, ¿no? El problema cultural está ahí. Hay una xenofobia a veces soterrada, a veces no. También en África también hemos vivido situaciones de estas, porque uno de mis hijos, que ha vivido siempre conmigo y que es súper blanco y rubio y con ojos azules, pues también ha tenido problemas por ser tan blanco En en África. África, ¿no? O sea que Allí le en decían el África, blanco. sí, Oye, blanco, ¿dónde vas? claro, 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 claro. claro. Entonces, Claro. y ha tenido problemas de niños que le han querido pegar y tal por eso, ¿no? Es decir, que el tema del racismo es una cosa que está ahí a nivel mundial y que no lo hemos, todavía no hemos llegado al punto de superación de eso. Eso nos falta, pues no lo sé, a lo mejor miles de años para poder superar eso, ¿no? El tema de la xenofobia es un tema tan tribal, que difícilmente podemos pensar que se va a solucionar en corto. Y te digo por qué, porque mira, hace poco hablaba con una señora viuda, blanca, que me decía que había estado casada con su marido 40 años. Además es una gente muy conocida en esta zona. El marido murió y a ella le siguen tratando como forastera porque no es de aquí, no es del sitio este en particular. La tratan como forastera, aunque lleva 40 años viviendo aquí y con su marido, que llegó a ser el alcalde y todo de la zona. Entonces, el tema de, es que este es mi pueblo, es que esta es mi ciudad, pero especialmente mi pueblo, eso es tan tribal, eso está tan metido ahí dentro de nosotros que es muy difícil eliminarlo. Y claro, si ahora lo extrapolamos al hecho de los medios de comunicación, al hecho de, no tanto a los periódicos ni a las televisiones, A las no, redes sino al sociales, hecho de sí. que todos llevamos un medio de comunicación en el bolsillo, ¿no? Con el teléfono y internet y tal. Entonces, si lo extrapolamos a eso, de que tú ahora te enteras de cualquier cosa que pase en cualquier sitio, pues claro, llega un momento en que efectivamente todo esto se está agrandando. Todo esto de que vienen los malos que nos invaden o que los que están aquí es que no respetan nuestra cultura, ¿qué tal? En fin, pero ¿qué cultura? Si hay una mezcla de culturas tan enorme que queda como ridículo eso de decir, no, es que
es que la cultura de nuestro país, pues hombre, sí, pues sí, habrá restos de cultura, pero ¿a qué cultura te refieres cuando te refieres, por ejemplo, a la cultura española? ¿A la de 8 siglos que hemos sido de dominación árabe? Porque eso no se borra de un plumazo, ni genéticamente ni culturalmente. La mayoría, o sea, tenemos montones de palabras y montones de costumbres y montones de conocimientos que vienen de los árabes, ¿no? ¿A qué cultura te refieres cuando resulta que la gente a nivel europeo, pues ya no, en fin, todos no son como yo, que tengo 6 hijos, que he cumplido con el cupo ampliamente, sino que hay muchísima gente que no tiene hijos, que prefiere tener un gato, y entonces y nos estamos haciendo viejos los europeos. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos hacemos viejos, no tenemos hijos y aún encima no le dejamos entrar a nadie, todo eso es que debería ser un debate ya absolutamente superado. El tema este de mi pueblo, mi ciudad, mi país, mi continente, porque lo que hace es retrotraernos mucho, 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 mucho al homínido antiguo que éramos, donde ibas allí marcando con orina tu territorio, ¿no? Oye, Y me parece Melilla, que Rafa, mientras no ¿tú has vivido hablemos en desde un Melilla? punto de vista filosófico estamos perdidos. Sí, sí. ¿Tú has vivido en No, Melilla? y yo, En Melilla que hay muchísimo, o sea, la diferencia de gente que hay en Melilla de marroquíes y tal es enorme. ¿Cómo se vivía allí ese tema? Yo creo que se vive muy diferente, ¿no? A- sí, sí, pero se vive bien. Eso es lo que quería decir con el tema de la convivencia, ¿no? Es decir, pues tú vas, yo pongo mi propio ejemplo, ¿no? Tú vas y dirigías un periódico en el que había cristianos, musulmanes y judíos. ¿Había algún problema? No, no. ¿Podía haber recelo entre unos colectivos y otros? Hombre, pues relativamente, pero se produce esa convivencia. Es decir, te pongo un ejemplo, pues llegaba Hanukkah y los judíos pues traían allí algunos pastelillos para celebrarlo tal, y no había ningún problema. Y llegaba, por ejemplo, Ramadán y por la noche, pues es raro el amigo que no te decía, oye, vente a mi casa a cenar. Y te iba por una vez, o llegaba Navidad y entonces pues se llenan las calles de luces y los niños también musulmanes van a ver si pillan caramelos de los que lanzan los Reyes Magos, ¿no? ¿Eso quiere decir que es todo perfecto, que la gente se quiere, se ama, se respeta? No, no. La gente convive. Van juntos al mercado, compran en el puesto de uno que de origen marroquí, que es transfronterizo, que es marroquí, cultiva en Marruecos y traía los productos a Melilla, al mercado de Melilla, y iban las señoras y los señores cristianos allí a comprarle. El otro te lo cruzaba a un judío hablando en una cafetería con un musulmán. Y eso quiere decir que es que todo. No, no, eso no. Se convive a la fuerza. Pero también quería llamar la atención sobre dos cosas que ha apuntado Javier y que me parecen muy, muy importantes, ¿no? Un tema de ese racismo y esa xenofobia, que debemos también tener en cuenta que no solamente el hombre blanco es racista, todo el mundo, todas las razas son racistas y todos los pueblos son xenófobos. Ahora bien, el avance de la humanidad se produce cuando somos capaces de convivir con esas situaciones. ¿Por qué digo lo de racista? Puedo poner un ejemplo. En Melilla, por ejemplo. En un momento dado tenía un piso alquilado y los dueños eran españoles de origen marroquí, eran musulmanes. Fijaros qué detalle. El marido se llamaba Driss, pero tenía un supermercado que se llamaba Supermercado Andrés. Sin embargo, la mujer se llamaba Malika y bueno, y ella se llamaba así, no se llamaba Ángela, era Malika y punto, ¿no? Pero tuvimos un problema con unas tuberías y
y dijeron, voy a llamar a unos moros, ojo, voy a llamar a unos moros saharauis para que os lo arreglen. Y yo me quedaba como a cuadros, digo, chica, estás llamando moros si a ti te molesta que te llamen a ti mora. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque para ellos, españoles, insisto, aunque de origen marroquí, ciudadanos españoles, afincados en España, en Melilla, con negocios prósperos y tal, lo más normal del mundo que te puedes imaginar. Para ellos eran gente acomodada, mientras que esos saharauis eran prácticamente, no sé, escoria que ellos iban a traer a arreglarte una cosa, ¿no? Entonces, por eso digo que ese racismo, también por lo que decía Javier, que va a un sitio, el blanco va a un sitio, siendo la población de allí negro, pues te miran. Y esa xenofobia también, el odio al extranjero, pues insisto, también es normal. Si es que lo vemos aquí, si es que incluso entre un pueblo y otro, si es que no hace falta irse muy lejos. Estamos en Almería y en Almería se mira, o Granada sobre todo, mira con mucha, de un modo muy reacio a Sevilla, y Sevilla mira mal a tal. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de andaluces y catalanes? O de madrileños y catalanes. Y ojo, estoy diciéndolo intencionadamente como colectivo, sabiendo que cada madrileño es cada madrileño y cada catalán es cada catalán, ¿no? Pero es normal. O los españoles y los gabachos, los franchutes. Es decir, que eso está, o los ingleses con los irlandeses. Los o con los escoceses. O con los escoceses también, claro. O los norteamericanos, los WASP, pues que siguen sin ver a los negros como gente que son tan norteamericanos como ellos. Por cierto, ambos llegados desde fuera, porque los aborígenes estaban allí ya. O sea, que los auténticos habitantes de América son otros, no son ni esos blancos, ni esos negros, y en todo caso parte de los hispanos, ¿no? Pero los exterminamos si podían. Pero sí. Lo que tenemos que hacer es hacer ese llamamiento a la convivencia, es decir, pues que no vienen como, y ya acabo, es que hablo mucho, cuando algunos hablan de que los inmigrantes irregulares que vienen, hay dos cosas que me enfadan mucho, ¿no? Cuando dicen que vienen en edad militar. No, vamos a ver, vienen en edad laboral. O sea, es decir, lo que no te va a venir una viejecita del Senegal a Almería, ¿a qué? Cruzando África entera, cruzando el mar en una patera, va a llegar una viejecita, ¿no? Pues llega gente joven con capacidad para aguantar ese viaje y con capacidad para trabajar. Llegan en edad laboral, no en edad militar. Y luego dicen, no, son islamistas. Se nos cuelan, el otro día lo decía Abascal, inmigración islamista. No, mire usted, si algo pasa es que es gente que viene huyendo de la presión del islamismo en el Sahel, que está creciendo y se están adueñando de aquello, porque Europa ha decidido mirar, España incluida, para otro lado, ¿no? Se están adueñando de aquello y entonces es gente que huye del islamismo. O sea, debíamos ser capaces de aprovechar las cosas buenas a nuestro favor, para la convivencia de todos, y saber marcar quién es el enemigo real. El enemigo no es la gente que viene a trabajar y la gente que viene a buscarse la vida y que está dispuesta a convivir. El enemigo son los malos. Ya, pero el problema está en que llega muchísima más gente de la que puede trabajar. No hay sitio, o sea, no hay trabajo para todos, lo que llega. Ni trabajo, ni sitio sí para hay. vivir. Que sí que hay. Vamos a ver, sí, hay sitios, porque lo que no puede ser es que estemos hablando de la España vaciada. Y pues, claro, tenemos la España vaciada y resulta que viene gente y aquí no cabemos. ¿Cómo que no? Si tenemos la España vaciada. Decimos, el invierno demográfico. Y llega gente, llegan mujeres que paren, y claro, como el que paren es marroncillo o es negro y no es blanquito, pues entonces ya, Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos a ver, pues son niños, punto, irán a colegio y tal. Otra mentira que se suele utilizar mucho, la presión, por ejemplo, en el tema sanitario. No es verdad, porque
a los inmigrantes irregulares, o sea, a los que están sin papeles, solo se les puede atender en urgencia. Sí. Nada más. Tú no llegas a un ambulatorio y si tú ves allí gente de otros colores distintos al de nosotros tres, es gente con papeles, que tiene tanto derecho como nosotros. Porque hay gente que trabaja, que gana un sueldo, que paga la seguridad social, que son autónomos o que trabajan para otras o para empresas y son cumplen con sus requisitos legales para pedir hora en el ambulatorio, como todo, y en ir a un hospital. Y luego la presión puede haberla en las urgencias, pero solo en las urgencias. Y ya te digo yo que no tanta, ¿no? Buscando... un apunte respecto a lo que comentabas antes, es que los marroquíes, por ejemplo, son, respecto de los saharauis, que a fin de cuentas es lo mismo, no que los marroquíes, no que los saharauis sean marroquíes, no, sino que todos los que ahora se llaman de Marruecos y los saharauis, todos son saharauis, porque todos pertenecían a las tribus que habitaban en el Sáhara. Lo de Marruecos fue después, que se inventaron, se creó el país, pero todos son saharauis. Sin embargo, los de Marruecos hacen de menos y detestan a los saharauis. Bueno, ya sabemos todo el problema saharaui, ¿no? Luego, con relación a los subsaharianos, la gente en general, hay de todo como en botica, ¿no? Pero la gente detesta a los subsaharianos. Cuando van a rezar a la mezquita, todos son musulmanes, pero cuando salen de la mezquita, todos no son iguales. Yo recuerdo también en Mauritania, hay bastante gente negra, y tuve ahí una relación con una chica mauritana que me hacía mucha gracia, que yo conocía por motivos laborales, pues conocía a muchos mauritanos. Un mauritano, si tú le quitas el bubú este gigante que llevan y le pones ropa normal, pues no sabes si es español o es mauritano. Entonces, todos me preguntaban lo mismo. Dice, ¿pero la chica es mauritana o negra? Cuando yo les decía que me había hecho una novia de allí, ¿no? ¿Es mauritana o negra? ¿O es blanca o negra? Los mauritanos son muy racistas en ese contexto y están hablando de su propia gente que vive allí, que ha nacido allí, que sus padres nacieron allí, sus abuelos nacieron allí, pero son muy racistas. Y lo mismo pasa con los marroquíes y lo mismo pasa con los argelinos que detestan a los de Marruecos y tal. Es decir, y luego no hablemos ya de los conflictos interétnicos que hay. La gente se cree que los negros son negros y punto. No. Es que hay muchas etnias. En Nigeria, por ejemplo, tienes 500 y pico dialectos diferentes, porque son de etnias diferentes y de tribus diferentes. En Costa de Marfil 60 y tantos, en Senegal 20 y tantos, y así, en todas partes. O sea, los países son artificiales, creados por los colonizadores blancos, y las tribus que hay son miles allí en África, ¿no? Y claro, pues ¿qué ocurre? Que cuando pasa, pues mira, no hace falta tampoco irse a lo de Ruanda con los Hutus y los Tutsis. En 2000, a finales de 2007 y comienzos de 2008 en Kenia, un país harto de recibir turistas, quiero decir que están en contacto directo a diario con gente extranjera que aporta apertura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que aporta culturas de diferentes países, porque concretamente Nairobi es una ciudad que acoge a un número de organismos internacionales exagerado, ¿no? Y sin embargo, pues a finales del 2007, cuando las elecciones, el presidente que estaba de repente dijo, viendo que el otro iba ganando, de repente bloqueó lo que era el conteo de los votos a nivel de decir, no, esto se va a hacer ahora a puerta cerrada. Y antes iba ganando la oposición por 300.000 o por ahí, y de repente pasó a perder la oposición. Claro, pues se armó un lío que los de la oposición dijeron, hay que matar Kikuyus, que era de la etnia del presidente. Y bueno, pues mataron
a muchos kikuyus y 1,5 millones de desplazados. Y además a Y cuchillo. durante meses, sí, sí, a machete, y los metían, se refugiaban en iglesias católicas Sí. y les pegaban fuego a las iglesias con la gente dentro. Sí, ¿Sabes? sí. Y durante muchísimo tiempo todo el té bloqueado porque no había manera de sacarlo. Las flores que vienen todos los días desde Kenia en aviones gigantes traen flores al mercado de flores de Holanda y tal, bloqueado. De Uganda, el café de Uganda y el chocolate y tal, todo bloqueado durante meses y meses, y por supuesto el turismo por la movida esta de todo el mundo contra los kikuyus, ¿no? O sea que al final el tema étnico no es una cosa que pase exclusivamente en España o en Europa, Claro. pasa en todas partes, ¿eh? Y es algo que tenemos que superarlo como humanidad, pero obviamente no lo vamos a superar en 2 días. Posiblemente creíamos muchos, yo el primero, que el acceso a la información a partir de Internet nos iba a dar una apertura de miras. Fíjate, cuando los periodistas, sobre todo, que éramos los primeros que teníamos teléfonos móviles en España, pues no sé si era vosotros, a mí me decían, mira el chulo ese, el señorito que se creerá que va con un teléfono por ahí vacilando, que tal, que se creerá. Y ahora, si no tienes un teléfono, eres un paleto, ¿no? Pero el teléfono ha ayudado Es un palito. muchísimo, Es que si no porque tienes ahora no cuenta hay corriente, vamos. nadie en el mundo que no tenga teléfono. Todo el mundo tiene teléfono. ¿Eh? Todo el mundo. Antes no podías tener un teléfono en África porque necesitabas tener cuenta corriente, necesitabas tener posibles para contratar una línea fija. Ahora cualquiera se compra un teléfono en cualquier sitio, mejor o peor, pero todo el mundo tiene línea de teléfono, ¿no? Pues yo pensaba que eso nos iba a dar una apertura de miras mundial y que íbamos a tener ese acceso a la información, nos iba a permitir mejorar como humanidad, pero no, es al contrario, estamos retrocediendo. Lo que está haciendo es que, además de mejorar como humanidad, también estamos retrocediendo como humanidad, porque estamos dando paso, dando crédito a muchas cosas que no son reales, estamos mostrando todo lo malo. Hay muy poco espacio para mostrar lo bueno, todo lo malo, y por eso Yo, difícilmente podremos salir de este caos que tenemos. yo es que creo que lo que, con esa perspectiva de futuro, ¿no? De la que hablaba, que creo que esperaba que fuéramos a mejor. Yo creo que la manera de hacerlo es precisamente reconocer esa amplísima diversidad que hay en el mundo. Hablabas del tema de las distintas etnias que hay, que nosotros vemos a personas, las vemos todas negras, todas amarillas, por simplificar, insisto, pero hay miles de etnias distintas de un color y de otro. Lo mismo que hay cientos de versiones, por llamarlo de alguna manera, del Islam o del cristianismo. Y claro, deberíamos reconocer esa propia diversidad. Ver que cuando tienes delante a un musulmán, bueno, pues es como tener a un cristiano, en el sentido de que puede haber uno que sea, fíjate, partidario del Papa Francisco, pero es que hemos visto a curas y obispos deseando la muerte de su máximo pontífice, ¿no? Es decir, fíjate si hay diversidad dentro del propio catolicismo. Si ya amplía al cristianismo y empieza a ver el montón de sectas que hay, por llamarlas con todo el respeto, ¿no? Sectas, te vas al Islam, pues pasa lo mismo, te vas a los colores de piel, pasa lo mismo. Entonces yo creo que debemos darnos cuenta de que somos mucho más diversos de los que creemos, que el ser blanco no te da un patrón de que eres como un alemán. O sea, yo soy andaluz, yo no soy como un madrileño. Yo no soy yo. Pero ¿qué ocurre? Que a su vez tengo mucho que ver con un madrileño. Yo no soy, no pienso, no veo la vida como un alemán.
pero a su vez tengo mucho que ver con los alemanes en otras cosas. Yo no soy norteafricano, pero también parte de mi cultura y de mi identidad de aquí acabó en el norte de África. Es decir, que somos muy diversos y yo creo que si no nos encajonáramos tanto en decir blancos, negros, españoles, no sé qué, tal, pues seríamos una sociedad mucho mejor, porque evidentemente, por ejemplo, yo creo que siempre hay que dar los ejemplos positivos. Algunos deberían recordar que antes mencionaba el caso de Nigeria. Nigeria prácticamente la acabó fundando un andaluz de Almería, Yuder Pachá. Y fíjate que su bandera es como la bandera de Andalucía, pero en vertical. Eso lo decían los campeonatos internacionales que voy con Nigeria, ¿no? Es decir, pues son cosas que quizá deberíamos reconocer. Como cuando aquí hablamos de la Alcazaba de Almería, ¿quién la construyó? Siempre digo, los almerienses. Ah, no, pero los árabes. Digo, bueno, a ver, los almerienses, pues así, pues habría árabes, pero también hay otros que no fueran árabes, musulmanes y, ojo, también cristianos. Hay que recordar que, por ejemplo, se nos habla del camino a Santiago y se habla del camino mozárabe a Santiago desde Almería. Es decir, había gente que en esa supuesta época de dominación, que no era de dominación, sino era esa época árabe e islámica que había en Andalucía, partían, no les importaba dejar su casa en Almería y acabar peregrinando, siendo cristianos, acababan peregrinando hasta Santiago. Es decir, tampoco habría aquí una situación de exterminio del cristiano cuando se atrevían a dejar sus casas, trasponer hasta allí a ver al patrón y volver. Es decir, son cosas que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y yo creo que ese reconocimiento de la propia diversidad, hemos empezado hablando de las mezquitas, ¿no? Es decir, ¿qué de raro tiene? Si en Níjar hay muchos musulmanes, pues tendrán que tener una mezquita para rezar, pues es lo más normal del mundo. Que si hay judíos, pues lo normal es que tengan una sinagoga. ¿Qué problema hay? Es que yo creo que hay un exceso de simplificación en todo. Y también que se han dado muchas noticias en las redes sociales, han salido con que en las mezquitas se adoctrinaba hombre, y recientemente hemos visto han en que detenido a muchos imanes, a muchos que estaban relacionados con actos terroristas o con bueno, bandas a terroristas muchos no. No, bueno, a unos cuantos. Claro, ese Pero es el problema. ojo, pero Creo que eso es unos un cuantos poco muy lo que... importantes. Claro, no, pero yo creo que ese es no el era problema. cualquiera, Lo vamos. que estaba diciendo Javier, ¿no? Sí. Que, claro, cogen a un imán y esa noticia te la encuentras en Twitter retuiteada Sí. 1000 veces. Y cuando pasa una semana, vuelven a la carga con lo mismo. Y cuando pasan otros 20 días, vuelven a la carga con lo mismo. Y entonces da una y entre medias te meten bulos. Con imágenes falsas, con comentarios falsos. Y entonces, claro, han detenido a un imán y cuando pasan 2 meses y le pregunta a la gente, pues creen que han detenido a 80 que estaban infiltrados, que estaban con los fusiles debajo de... No, vamos a ver, como comentaba antes, si hay un tío que se le puede haber ido la cabeza, coge un machete y se va a por un sacerdote y como grita Dios es el más grande, pues entonces ya es los musulmanes, es la yihad, no sé qué. Vamos a ver, nadie ha caído en la cuenta de que a lo mejor un tío que se le ha ido la cabeza, como pasó el ejemplo que ponía antes, el chaval perdona que no recuerdo el nombre, pero del pueblo, ¿no? Sí. Pero que mató a un niño. Sí, pero era o sea, a nadie se le ocurre decir que es que todos los de ese pueblo son unos asesinos. Bueno, entonces, ¿por qué todos los que...? Más fácil todavía. Los casi 1000 muertos de ETA, todos los terroristas de ETA eran católicos. Y vascos. Y vascos. Eran católicos y vascos. Y a nadie se le ocurre decir que los católicos vascos son unos asesinos.
No, son asesinos los que han asesinado. O Esa sea, banda, sí, sí. pero sin embargo, cuando se trata de otra cosa, no, es ese concepto, además patrimonialista, ¿no? Yo lo digo también por el tema de tu hijo o el ejemplo este que he puesto yo antes de este chaval. Es decir, es que si tú eres negro, tú no puedes ser español. O sea, ¿de dónde eres? No, yo soy español. Pero que te han dado la nacionalidad, ¿no? No, no. Es que mi padre es blanco y mi madre es negra y salió negro. Ah, pero entonces, ¿y tu madre? No, mi madre también es española, que nació en España también, pero es negra. Es decir, eso a algunos les produce cortocircuitos, no lo acaban de entender. Un señor que se llama Abascal, que tú lo miras y dejó, este tiene que ser, vamos, de Arabia Saudí o por ahí. Y él le mira el apellido y dice, hombre, por el apellido tampoco, así, alemán no es, por el apellido. Más bien también, si empieza por ave el apellido, alemán tampoco, ni visigodo, Ni celta. ni delta. Bueno, mira, ya hemos pasado, hostia, 1 hora y cuarto. Esto ha sido muy interesante. Os agradezco mucho que me hayáis acudido a esta llamada por el tema, con la excusa de la ermita en Almería. Bueno, pues ya hemos La charlado un mezquita, poco de la esta mezquita. sí, no de la ermita, perdón. De, Que de esa la es otra, mezquita. la cantidad de ermitas que hay en España Abandonada, y abandonada, abandonadas abandonada, sí. y otras que, sin embargo tienen ahí un acceso impresionante una vez al año nada más ahí, pero que la gente se vuelve loca ese día y el resto del año ya no se acuerdan No se ni acuerda del que existen, santo sí, ni sí, de sí, ser católicos. sí, sí. Bueno, pues agradezco mucho vuestra intervención y bueno, pues espero contar con vosotros la próxima vez. Venga, un abrazo. Cuando quieras. Inshallah. Hasta luego.